Dice la palabra de Dios, y Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que ella había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 21. Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 21. Y como vamos a comenzar desde el versículo 1. Como lo había dicho el Señor, visitó a Sara e hizo por ella como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo mismo en el que Dios lo había dicho. Aquí nosotros nos damos cuenta de que Dios cumple fielmente su promesa. 25 años habían pasado y ahora el Señor cumple su promesa. Abraham ya estaba de 100 años y Sara estaba de 90 años. Algo que no había sucedido nunca. Pero como Dios lo había prometido, y Dios es todopoderoso, Él puede cumplir cualquier cosa que Él haya prometido. Nosotros necesitamos aprender a esperar, porque en el tiempo de Dios, Él cumplirá fielmente lo que ha prometido. Y nosotros necesitamos aprender que Dios no miente, que hay que esperar, sí, hay que tener paciencia, sí, hay que tener paciencia y hay que esperar, pero el Señor promete. Lo que Él promete, lo cumple. Cuando Él promete algo, el Señor lo cumple. Ahora, dice la palabra del Señor en el capítulo 21 y en el versículo 6. Entonces dijo Sara: Dios me hizo reír. Claro, por supuesto, se reía Sara. ¿Cómo es posible que una mujer de 90 años pueda tener un hijo? Por supuesto que a Sara le faltaban todavía, iba a pasar de los 100 años. Sin embargo, además de que era estéril, si no había tenido hijos más en su juventud, ¿cómo podía tener ahora, en este tiempo? Era imposible para la época, para el tiempo en el que estaba viviendo, era imposible para las personas. De acuerdo a la época en la que ella estaba viviendo, era imposible. Sin embargo, como Dios lo había prometido, entonces lo que Dios cumple, lo que Dios promete, Dios siempre lo cumple definitivamente, y eso tenemos nosotros que aprenderlo. Nada hay de imposible para Dios. Dios, todas las cosas son posibles para Él. Y entonces dice la palabra del Señor que Sara añadió: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de amamantar a hijos? Pues le he dado un hijo en la vejez. Versículo 8, y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que fue destetado. El asunto es que ahora los planes del Señor iban a enfrentarse con los planes que Sara habían hecho hacía unos 15 años. Porque a estas alturas Ismael ya tendría unos 15 años. Entonces, ¿qué iban a hacer ahora ellos con los planes que ellos habían dicho y que los habían mantenido por lo menos por unos 13 o 14 años? Ellos habían pensado de que habían hecho bien
el hacer esos planes de traer a Ismael a través de un matrimonio que Dios no había autorizado, a través de un arreglo que Dios no había autorizado, a través de planes que Dios no había autorizado. Cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios a través de planes que Dios no ha autorizado, cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios a través de planes sin haber consultado con Dios, ¿qué hace Dios con esos planes? ¿Qué hace Dios con esos proyectos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Capítulo 21, versículo 9. Comenzaron los problemas, comenzaron los conflictos, comenzaron las dificultades, los planes que nosotros hacemos para ayudar en la obra de Dios sin consultar con el Señor. Los proyectos que nosotros hacemos sin pedir la ayuda de Dios, inmediatamente entran en conflicto con los planes del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que Sara vio que el hijo de Agar, estamos en el capítulo 21 del libro de Génesis, versículo 9, Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia que ella había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y entonces dice, por eso ella le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que es el hijo de esta sierva, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Conflictos innecesarios, conflictos innecesarios por no aprender, por no saber esperar en las promesas del Señor, por no tener paciencia, por andar desesperados de querer ayudar a los planes del Señor, de querer hacer nuestros planes para ayudar al Señor sin consultar al Señor. Eso trajo problemas en la relación matrimonial de Abraham con Sara. Eso trajo problemas en la relación de Ismael con Isaac. Eso trajo problemas innecesarios. Nosotros a veces creamos problemas innecesarios por desesperados, por no tener paciencia, por desconfiar, por no creer en un 100% en las promesas del Señor, por hacer planes sin consultarle al Señor, aunque son para su obra. Hay que hacer planes consultados siempre con el Señor. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 11, esto apenó mucho a Abraham. Por supuesto que apenó mucho a Abraham que hubieran ahora conflictos por tener la bendición. Después de no tener ni un hijo, ahora tenía dos, y por tener la bendición de tener dos hijos, ahora habían problemas, habían conflictos. El problema era que un hijo era según el deseo y los planes de ellos, y otro hijo era según el deseo y los planes del Señor. Y ahora necesitaba escoger, y definitivamente él iba a escoger según los planes del Señor. Y entonces dice la Biblia en el versículo 12, entonces Dios dijo a Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? ¿Echa a Ismael o echa a Isaac? Definitivamente que Ismael no eran los planes del Señor, eran los planes de Abraham, eran los planes según el pensamiento limitado de nosotros. Y entonces dice la Biblia en el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. En todo lo que te ha dicho Sara, oye su voz, porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Voy a bendecir a Isaac, pero no voy a darle la bendición misma a Ismael.
Ismael va a recibir una bendición porque es tu hijo, pero será muy diferente a la de Isaac. Así que tienes que deshacerte de Isaac. Tienes que hacer a un lado, borrar prácticamente los planes de ustedes, porque los planes míos son los que van a continuar. Así como yo lo había dicho, esos planes son los que van a continuar. Así que ahora, aunque te duela muchísimo, tienes que deshacerte de Ismael. Tienes que deshacerte de la sierva, aunque te duela muchísimo, porque esos planes no son los míos. Esos planes son los de ustedes. Y los planes míos son los que van a continuar. Los de ustedes son los que hay que deshacerse de ellos, para que los míos puedan seguir funcionando y no hayan conflicto entre los planes de ustedes y los planes míos. Tienes que deshacerte de tus planes. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 13, y también del hijo de tu sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Así que Abraham no tuvo más alternativa, que deshacerse de Ismael. Era su hijo, claro que era su hijo. Le dolía profundamente, claro que le dolía profundamente. Hacía prácticamente 2 años, 3 años, 4 años, que él pensaba que este Ismael, su hijo, era la solución a las promesas del Señor. Ahora resulta ser que 3 años, 4 años después, tiene que deshacerse de aquello que él pensaba y que Sara pensaba que era la solución a lo que Dios no había podido cumplirles. Dios no es que no pueda, Dios quiere que aprendamos a tener paciencia y a esperar en sus promesas. Y entonces dice la Biblia que tuvieron problemas porque Abraham y Sara vivían en el desierto. Y entonces lo más seguro es que como Agar era de Egipto, ella procuró regresar a Egipto, pero en el camino se les acabó el agua, se les acabó la provisión o se perdieron en el camino y entonces les hizo falta el agua, lo que tanto hace falta en el desierto, el agua. Y Agar e Ismael pensaron que iban a morir definitivamente. Qué triste, después de tenerlo todo con Abraham, después de tener la esperanza que a través de Ismael se iban a cumplir las promesas del Señor, después de tener la esperanza que Ismael iba a ser el heredero, ahora habían perdido prácticamente hasta la esperanza de la vida. Así son los planes de nosotros cuando entran en conflicto con los planes del Señor. Y entonces dice la Biblia que oró Agar en su desesperación y el Señor la escuchó. El Señor escucha cuando nosotros le pedimos. Definitivamente, dice el versículo 17, entonces Dios escuchó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios oyó la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Y entonces Dios abrió sus ojos y ya vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y entonces dice la Biblia, Dios estuvo con el muchacho que creció, habitó en el desierto y fue un tirador de arco y habitó en tierra de Parán y su madre le tomó
esposa de Egipto. Y entonces se cumplió la promesa del Señor. Por supuesto, el Señor lo cuidó, el Señor lo guardó, el Señor lo prosperó. De él salió una gran descendencia, salió mucha gente que todavía viven hasta hoy. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, hay que tener bien en claro de que los planes del Señor se van a cumplir y que nosotros lo que debemos de hacer es aprender a esperar en el Señor. Si no aprendemos a esperar, vamos a entrar en algún momento en conflicto con los planes del Señor, y si queremos continuar con los planes del Señor, el Señor nos va a pedir que deshagamos los planes de nosotros, porque no podemos vivir con los planes de Dios y los planes de nosotros. Los planes de Dios van a continuar, van a seguir cumpliéndose como Él lo ha prometido. Y si nosotros estamos dispuestos a seguir los planes del Señor, necesitamos deshacernos de nuestros planes. Así que es muy importante que tomemos en cuenta nosotros en nuestra vida, mantenernos, aunque tengamos que esperar, en los planes del Señor. Y de esa manera podamos nosotros estar seguros que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni nada puede separarnos del fiel cumplimiento de las promesas del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos acompañe y que sus promesas se mantengan vivas siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. No importa cuánto tiempo ha pasado, que podamos esperar, esperar y esperar. Dios te bendiga y que aprendas a esperar el fiel cumplimiento de las promesas del Señor. Dios te bendiga.